Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es un análisis de mercado del 26 de diciembre de 2025. Y a primera vista, bueno, parece un simple informe, pero creo que es mucho más. Es como un mapa del tesoro que al mismo tiempo es un campo minado. Nuestra misión hoy es descifrarlo. Entender no solo qué dice, sino, más importante, cómo lo dice. Vamos a desentrañar esa narrativa que construye, las herramientas que usa y la historia que nos cuenta. Totalmente. Y fíjate que lo más interesante aquí no es tanto el qué, sino el cómo. El documento es una clase maestra de comunicación financiera. De verdad, no solo presenta datos, sino que construye un argumento muy específico. Casi una película con héroes y villanos, ¿no? Vamos a analizar la arquitectura de esa historia. Cómo se moldea la percepción del riesgo, cómo usan atajos psicológicos para guiar al lector. Es una pieza de ingeniería del comportamiento. Perfecto. Empecemos por ahí, por el corazón de esa historia. Lo primero que salta a la vista es esta idea de un mercado bifurcado, o sea, partido en dos. De un lado nos pintan un cuadro de especulación que el texto no duda en calificar de descontrolada. Y el ejemplo estrella es una acción, una small cap con el ticker SIDU. Se dispara un 46% en un solo día con un volumen que parece una locura. Exacto, ahí tenemos al villano de la historia. Una small cap es una empresa más pequeña y por tanto su acción es más fácil de manipular con menos dinero. Y lo que describe el análisis con SIDU es el manual de un posible esquema de bombeo y descarga. El clásico pump and dump. Es la jugada de siempre. Un grupo infla el precio, atrae a inversionistas con el miedo de quedarse fuera y luego venden masivamente. Dejan a los últimos que llegaron con todas las pérdidas. Ese volumen masivo que mencionan de más de 70 millones de acciones es la gran señal de alerta. Y en la otra esquina del ring tenemos a los héroes, lo que el análisis llama las acciones de calidad. Ahí menciona a gigantes como NVDA subiendo de forma mucho más modesta, un 1.87%, y a MU, otra grande, que mantiene lo que los técnicos llaman un breakout. Ahí está la dicotomía. Es el eje de todo el argumento. Por un lado, la manipulación de fin de año, que aprovecha la baja liquidez de las fiestas. Y por otro, lo que el análisis interpreta como una rotación de capital inteligente. El dinero serio, digamos, el institucional, según esta narrativa, ya no está en esa fiesta. Claro, se está moviendo discretamente hacia los líderes del mercado, preparándose para el año que viene. La historia es, mientras unos apuestan en el casino, los inversores de verdad construyen posiciones sólidas. Entiendo la división, especulación versus calidad, peligro versus seguridad. Pero lo que me parece más llamativo es cómo comunican este mensaje. No es un informe denso, aburrido, lleno de jerga. Es casi, no sé, un videojuego, con sus puntuaciones y alertas visuales. Buena analogía. Y es una técnica totalmente deliberada. Fíjate en el sistema de score, la puntuación. Le asignan un 100 a casi todo, pero ese 100 tiene un doble significado, es casi como un código. A ver, ¿cómo? Para SIDU, la acción especulativa, un score 100 se traduce como máxima manipulación, peligro inminente. Pero para NVDA, el líder de mercado, un score 100 significa liderazgo absoluto, máxima calidad. Un momento. Asignar un score 100 tanto a una acción que recomiendan vender de inmediato como a una que recomiendan comprar, ¿no es increíblemente confuso? ¿No podría ser una técnica, digamos, ambigua para cubrirse las espaldas si el pronóstico falla? O sea, oye, te dijimos que tenía un 100. Esa es una lectura muy astuta. Podría ser. O podría ser una forma de simplificar radicalmente el mensaje para su audiencia. Quizá les dicen, solo fíjate en activos con score 100, pero luego lee nuestro veredicto para saber si es un 100 bueno o un 100 malo. Lo que es innegable es que es una herramienta de comunicación, no de análisis puro. Y lo complementan con algo todavía más directo, los emojis. Eso me llamó la atención. Una alerta roja, una advertencia, un cohete. Esto ya no es análisis financiero, es comunicación instantánea, emocional. Un emoji de cohete no es información, es una inyección de FOMO, de ese miedo a quedarse fuera. El análisis no solo informa, moldea activamente el estado emocional del lector. Y esa comunicación tan directa llega a su clímax con las acciones recomendadas. Son órdenes, no son sugerencias. Para SIDU es vender todo, así en mayúsculas. Para NVDA es comprar-mantener.
Y para otra, como RKLB, comprar en dips, o sea, aprovechar las caídas. Se elimina por completo la ambigüedad y con ella la necesidad de que el lector piense por sí mismo, ¿no? Precisamente, la estructura está diseñada para guiar la mano del inversor. Desde esa tabla inicial, la matriz de análisis, que es como el resumen del capítulo, hasta las carteras modelo para perfiles distintos: conservador, moderado, trader. Todo está segmentado y predigerido. Es una técnica pedagógica muy efectiva. Pero también hay que preguntarse qué nivel de pensamiento crítico se está fomentando. Se entrega una respuesta, no un método para encontrarla. De acuerdo, estas señales visuales y órdenes directas son la fachada. Pero, ¿cuáles son los cimientos? ¿Qué indicadores usan para justificar estas conclusiones tan contundentes? Mencionaste el volumen, que parece ser clave. El volumen es el protagonista silencioso de toda la tesis. Es la herramienta que usan para diferenciar lo que llaman dinero tonto de dinero inteligente. Contrastan el volumen extremo de SIDU, esos 70.6 millones de acciones, con el de NVDA, 20.4 millones. Y la interpretación que le dan es: un volumen explosivo en una acción desconocida es señal de pánico, de gente entrando y saliendo en masa, típico de una burbuja. ¿Y el de SIDU sería? Un volumen alto pero estable en una acción líder como SNVDA se interpreta como participación institucional, o sea, grandes fondos de inversión comprando de manera sostenida. Además del volumen, veo que se apoyan mucho en niveles técnicos, ¿verdad? Mencionan soportes clave como los $188.50 para PLTR o los $70 para RKLB. Son como líneas en la arena. Correcto. Usan esos soportes como puntos de decisión. Pero van más allá. Mencionan indicadores como el RSI. Para quien no lo conozca, el RSI, o índice de fuerza relativa, pues funciona como un termómetro para saber si una acción está caliente por sobrecompra o fría por sobreventa. Si está muy alto, puede que le toque una corrección. Y también miran el sentimiento general del mercado, ¿cierto? Se refieren al VIX y al put-call ratio. Exactamente. El VIX es del famoso índice del miedo. Mide la volatilidad que el mercado espera. Si está bajo, hay complacencia. Si está alto, hay pánico. Y el put-call ratio es otro termómetro. Mide cuánta gente apuesta a que el mercado va a caer frente a cuántos apuestan a que va a subir. Te dice si la multitud es más bien pesimista u optimista. Pero aquí viene lo que me parece más fascinante. No solo usan estos datos para analizar el presente, los usan para construir lecciones, casi como si fueran leyes de la física. En la sección Lecciones de diciembre de 2025, establecen reglas como Navidad igual a manipulación o volumen récord igual a distribución. Y esa es la herramienta retórica más poderosa de todas. Convierte en una observación puntual en una regla universal para el futuro. Distribución, en su jerga. Significa que los grandes inversores están vendiendo sus acciones a los pequeños justo antes de una caída. Al decir volumen récord igual a distribución, están creando un atajo mental. Claro. La próxima vez que veas un volumen récord, asume que es una trampa. Esto es muy efectivo para enseñar, pero también es una sobresimplificación peligrosa. Los mercados son más complejos. Claro, decir Navidad igual a manipulación suena un poco a generalización perezosa. ¿Es realmente tan predecible cada año? ¿O están construyendo una profecía autocumplida para su propia narrativa? Esa es la pregunta del millón. Lo que sí es cierto es que la baja liquidez de esas fechas crea un entorno propicio para mayor volatilidad. Lo que hace el análisis es tomar esa condición y empaquetarla en un eslogan memorable. Y con eso pasamos del diagnóstico a la acción. Exacto, porque el análisis no se queda en decir esto es lo que pasa. Propone una estrategia muy clara. Liquidar la especulación, tomar ganancias parciales y, lo más importante, aumentar el efectivo a un 40-50%. Básicamente te dicen, sal de la fiesta ahora antes de que apaguen la música y guarde dinero para las compras de enero. Es un enfoque totalmente proactivo y lo refuerzan con la sección de escenarios para próximos 3 días. No se limitan a describir, sino que cuantifican el futuro. Le dan un 60% de probabilidad al escenario que llaman crash especulativo controlado. Al ponerle un número, lo hacen sentir mucho más real, más inminente. Crea una sensación de urgencia. Totalmente. Una urgencia que empuja al lector a seguir sus recomendaciones de vender y proteger el capital. Y el ciclo se cierra de manera brillante con la lista de compra para enero. No es solo sal del peligro, es sal del peligro y prepárate para estas oportunidades.
Especifican hasta los precios de entrada que consideran ideales para activos como NVDA o MU, si llegan a tener una corrección. No solo te sacan del fuego, te dicen dónde esperar con el balde. Eso es, cierran el círculo narrativo perfectamente. Empieza identificando un problema claro, la especulación, propone una solución inmediata y defensiva, vender, y finalmente ofrece un plan a futuro, optimista y ofensivo, reasignar ese capital a mejores oportunidades. Te llevan de la mano desde el miedo hasta la esperanza. Entonces, recapitulando, lo que tenemos aquí es mucho más que un análisis. Es un sistema de comunicación completo. Usa una narrativa muy potente de buenos contra malos, herramientas visuales que simplifican las decisiones al extremo y una estructura que guía al inversor desde el presente hasta un plan de acción concreto. La historia es clara. Huye del riesgo de fin de año y prepárate para comprar calidad en el año nuevo. Y nos deja con una pregunta de fondo, que va más allá de este informe. Si un análisis puede identificar con esta claridad los patrones de comportamiento, casi como si leyera un guión, ¿qué nos dice eso sobre la psicología tan predecible de los participantes en esos momentos? Y sobre la supuesta eficiencia de esos mercados. Es algo en lo que vale la pena reflexionar. Absolutamente. Y entender esa psicología, ese cómo y por qué detrás de los números, es crucial. Es parte de la misión que tenemos aquí. Este tipo de conocimiento a menudo queda atrapado en círculos de expertos, y hacerlo accesible es fundamental. Este programa, por ejemplo, ha entregado gratuitamente más de 15.200 horas de estudios, y cada mes agrega más de 250 gigabytes de material audiovisual y 100 horas de seminarios y reuniones de negocio. Para ayudarnos a extender este conocimiento a más personas, especialmente aquellas sin formación financiera, les pedimos su apoyo con un me gusta, que compartan este contenido y se suscriban. Su ayuda es fundamental para poder continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.